Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo segmento Absoluto Principiante, temas fundamentales, porque son preguntas que de repente uno como músico piensa que ya están respondidas de más y que ya es algo que ni siquiera tenemos que preguntarnos, pero de repente cuando me hacen la pregunta a mí y me pongo a pensar acerca de estas cosas, me doy cuenta de que hay mucho, mucho más que encontrar. Así que vamos para allá. Sonidos graves y agudos. ¿Qué es lo que hace que un sonido sea grave? ¿Qué es lo que hace que un sonido de verdad sea agudo? ¿Y por qué los relacionamos con arriba y abajo? ¿Qué queremos decir cuando una canción está muy baja? O cuando una canción o pieza está demasiado alta. Cuando la afinación está un poco plana o está demasiado alta. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, pues vamos a explorarlo un poco. Bueno, pues ahora me voy a servir de este compañero para ayudarme con mi explicación. El grave y agudo, pues sí es un sonido más, lo podemos considerar más grueso o lo podemos considerar más fino. Y es que físicamente todo lo que es más grueso o es más grave, todo lo que es más grande va a emitir un sonido más grave. Un sonido se emite cuando un cuerpo vibra. Si un cuerpo está vibrando, entonces está haciendo un sonido. Si está vibrando a más de 20 veces por segundo, seguramente vamos a escuchar ese sonido. Pero si está vibrando mucho más lento, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo aquí, mi mano está haciendo un sonido, simplemente que nosotros no alcanzamos a escucharlo. Pero si puedo vibrar más rápido, entonces mi oído sí lo va a captar. Por ejemplo, este sonido de aquí. Ustedes lo captan y si se fijan, la cuerda está vibrando. Pero si ven esta cuerda de acá que es más delgada, su vibración es menor que esta. Al tocar las dos, escuchan así. Pero las dos cuerdas tienen la misma distancia. Del puente del puente hasta la ceja de aquí tienen siempre esta misma distancia y entonces hacen que tenga cierto sonido. Ahora, ¿por qué suena diferente si yo toco acá? Porque estoy acortando la cuerda. Al hacer esto, estoy acortando la distancia de la cuerda artificialmente que hay hacia el puente. Entonces, eso hace que el sonido sea más agudo, más agudo, más agudo. Hasta acá. Más agudo siempre hasta que puedo llegar a esta parte de acá. Y es muy agudo, simplemente que va a sonar con la constitución de la cuerda, como es más gruesa, pues tiene menos resonancia. Entonces, eso es lo primero, por lo que podemos, digamos, relacionar lo que es el agudo a un sonido grande, perdón, lo grave, a un sonido grande. Siempre relacionamos, cuando lo hacemos con los niños pequeños, relacionamos el grave con un elefante, con una ballena, con un camión muy grande. No vamos a relacionar el grave con un ratoncito, con un pajarito, no, porque siempre necesitamos que sea algo grande. Con la guitarra pasa algo similar. Yo tengo una cuerda aquí que cuando la toco sin pisarla tiene un sonido, pero si yo acorto esa cuerda artificialmente, aquí va a tener un sonido más agudo. Hasta que llego aquí a la mitad y después de la mitad también puedo continuar. Pero lo mismo. Un sonido igual, pero acá es mucho más resonante porque la cuerda es más larga, aunque es más delgada. Esta es más, y creo que ni siquiera se ve bien en el video porque es transparente, pero se ve hasta ahí, pero queda sonando más tiempo porque es más larga, aunque es más delgada. Y esta
digamos que el sonido muere un poco más rápido porque la vibración de la cuerda, aunque son iguales vibraciones, pero por el cuerpo de la cuerda que es más gruesa, entonces se detiene antes. Y al estar... Al hacer todas estas combinaciones, entonces podemos tener sonidos que son armónicos. Y por ejemplo, yo tengo un sonido aquí, y fíjense gráficamente cómo se ve en la guitarra. Y si yo muevo esto para acá exactamente igual, se oye igual, solamente que más agudo. Y hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Entonces, siempre, si estoy, por ejemplo, tocando una canción aquí, esta es la canción para hacer un ejemplo. Esta es la canción para hacer un ejemplo. Pero me queda, voy a decir, es que está demasiado aguda para mí, entonces necesito bajarla. Entonces lo que hago es que tomo el mismo esquema, pero entonces en vez de hacerlo aquí, lo hago más abajo. Fíjense que cuando digo abajo me refiero a más grave. Entonces hago aquí. Y puedo cantar lo mismo, pero se va a escuchar más grave. Esta es la canción para hacer un ejemplo. Esta es la canción para hacer un ejemplo. Si se fijan, mi voz es más, se escucha más profunda porque es más grave. Y si lo hago todavía más grave... Esta es la canción para hacer un ejemplo. Esta es la canción para hacer un ejemplo. Incluso, por ejemplo, yo empecé aquí. Fíjense cómo la distancia, cómo hago esto. Y luego lo hago acá. Esta es la canción para hacer un ejemplo. Esta es la canción para hacer un ejemplo. Y puedo hacer el mismo esquema, pero ahora a partir de aquí. Esta es la canción para hacer un ejemplo. Esta es la canción para hacer un ejemplo. Y más acá, mismo asunto. Esta es la canción para hacer un ejemplo. Esta es la canción para hacer un ejemplo. Entonces, cada vez mientras más grave va siendo, mientras más alejado de la guitarra en sí, del cuerpo de la guitarra, se va haciendo más grave. Pero ahora vamos a ver qué pasa con un instrumento como el piano. Lamentablemente por ahora solamente tengo un piano eléctrico, pero para nuestros propósitos nos va a servir bastante bien. Pero se tienen que imaginar algo. Las cuerdas en un piano cambian de tamaño. Las cuerdas no son iguales en el piano desde su parte más grave hasta su parte más aguda. Siempre las cuerdas del piano se van haciendo diferentes. ¿Y cuáles son las más grandes? Pues adivinaron. Las más grandes son las más graves, las que están hasta acá. Esas son las cuerdas muy graves que en un piano de cola pueden medir hasta 2 metros. Lo cual es curioso, porque este sonido, si nosotros lo pudiéramos ver físicamente, mediría un poco más de 2 metros. Son sonidos muy grandes. Por eso, cuando estamos lejos de algún lugar y estamos escuchando una bocina de un sonido que va sonando algo como... Y mientras más nos acercamos, podemos escuchar más los demás sonidos. Podemos escuchar la voz, la guitarra, trompetas, sintetizadores, lo que venga. Pero lo que escuchamos más lejos siempre va a ser ese... porque es lo que viaja más lejos. El sonido más grave porque es mucho más grande, entonces puede llegar a otros lugares antes de caer. Eso es lo que pasa. Pero el sonido agudo es muy penetrante, es más pequeño, entonces se puede... Entonces, por eso ya irlos combinando también es algo que debemos de tener cuidado. En una orquesta no podemos poner a todo mundo a tocar la misma nota, porque entonces no pierde sentido que tengamos instrumentos que pueden tocar diferente. Entonces tocamos algo...
ya hacemos cosas distintas. En el piano, aunque todo lo tenemos, parece del mismo tamaño por las teclas, pero las cuerdas que están haciéndose funcionar a través del teclado se van haciendo cada vez más pequeñas. Como les dije, la cuerda de acá puede medir hasta 2 metros en un piano de cola, y esta de aquí puede medir, en un mismo piano de ese tamaño, puede medir tanto así, solamente el do final. Este de acá, que es muy pequeño. Y después me van a decir, bueno, ¿y qué sucede con las trompetas, las flautas, todos los instrumentos de aliento? Ahora, yo no toco ningún instrumento de aliento, entonces no les puedo mostrar aquí, aunque déjenme ver. Pues busqué, pero la verdad es que no encontré ninguna flauta. Así que les voy a contar cómo sucede esto. Cuando tú tienes una flauta, entonces tienes un tubo en el que estás soplando y que está dando cierto sonido. Ahora, ese tubo, mientras más largo es, más grave es el sonido. Cuando destapamos todos los hoyos, entonces ese tubo está artificialmente, una vez más corto. Entonces, por eso el sonido puede ser más agudo. Y mientras vamos tapando los hoyos, entonces el sonido se va haciendo más grave porque estamos regresando ese tubo a su tamaño original. Imagínense un trombón. Un trombón es el que tocas así, ¿no? Y mientras más alejado está el brazo del cuerpo del trombonista, entonces se escucha más grave. Y cuando lo traemos más cerca, todavía es más agudo, porque estamos recortando el tamaño del tubo original. Pasa lo mismo con la trompeta, pero la trompeta tiene unos pistones, ¿no? Y esos pistones lo que hacen es de que cuando los activas de cierta forma, hacen que el tubo, por eso está toda doblada así por todos lados, hacen que ese tubo se haga más corto o más largo. Pero también el trompetista tiene que hacer, y todos los de instrumentos de metales hacen el sonido con sus labios así. Y eso también ellos tienen que entrenar para que sus labios, si es más apretado, es más agudo, y un poco más suelto, es más grave el sonido. Son muchísimas cosas, pero esto es básicamente lo que hace que un sonido sea más grave o más agudo, y que un instrumento también emita sonidos más graves y más agudos. Entonces, aunque sea algo que tomemos como ya por sentado o que lo veamos como muy lógico, tenemos siempre que pensar eso. Un instrumento pequeño va a emitir, por su naturaleza, sonidos más agudos, y un instrumento más grande va a emitir sonidos más graves, porque todos los cuerpos, mientras más grandes son, emiten sonidos más graves, y más pequeños van a emitir sonidos más agudos. Ahora, eso no significa que siempre, aunque una persona mida 2 metros, eso nada tiene que ver con el tamaño de su aparato fonador. Entonces puede ser una persona muy alta, pero que su aparato fonador, sus cuerdas vocales, se hayan desarrollado menos de lo normal, digamos, y entonces puede tener una voz más aguda. O puedes tener a una persona que es muy grande, o sea, que se ve muy grande para todos lados, y de repente tiene una voz muy aguda. O tienes a alguien que es más bajo de la estatura normal, y de repente lo escuchas hablando y tiene una voz muy grave. Eso es porque sus cuerdas vocales son, en verdad, más gruesas, tienen más espacio entre ellas, vibran de una forma distinta, etc. Pero siempre ese es el principio básico. Muchas gracias por sus preguntas y espero que nos sigan llegando para poderlas responder en este espacio que es absoluto principiante. Temas fundamentales. Gracias y hasta la próxima.